predicar hasta el versículo 38. eh, no alcanzaré a predicar hasta ahí, hermanos. Yo creo que vamos a llegar hasta el versículo 33, donde sigue hablando el ángel a María, el ángel Gabriel a María, donde está hablando acerca que él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin. Y para que finalmente en otro domingo que el Señor me permita estar nuevamente aquí para predicarles, hermanos, pues que lo podamos ver. Y antes de comenzar, me gustaría recordar un poco acerca de lo que estuvimos viendo en la ocasión pasada, sobre todo acerca de Zacarías y de Elizabeth, de este encuentro este hombre y esta mujer piadosa con el ángel. Y además, para poder contrastar, como lo vimos la vez pasada, cómo fue que respondió Zacarías y cómo fue que respondió Elizabeth, su esposa, porque ahí vemos grandes contrastes. Porque mientras que el ángel estaba hablando buenas noticias, como le estaba comentando el ángel a Zacarías, finalmente él no pudo recibir de buena manera, con gozo y con alegría, el mensaje de que iba a tener un hijo y que iba a ser un hijo grande y que muchos se iban a gozar en este nacimiento. Él lo que dijo es, pero dame una señal de lo que, para que yo sepa de lo que tú me estás diciendo es conforme a la verdad. Y ciertamente él tuvo, si recuerdan, esa señal que tanto pidió, pero no fue para gozarse, sino fue por medio de un juicio por causa de su incredulidad. Porque recordamos las palabras del ángel Gabriel, yo soy Gabriel, ¿no? Y tenía que retumbar entonces en su mente esa profecía que ya había venido de antemano a Daniel. Y que él estaba hablando solamente conforme a la palabra del Señor, porque solamente él era un heraldo y sin embargo él no creyó. Y vimos entonces cómo él al menos estuvo 9 meses meditando con tristeza en su corazón de por qué no recibió esa buena noticia con gozo por causa de su incredulidad. Pero no solamente vemos eso, sino que también por el contrario, vemos que cuando Elizabeth recibe esa noticia, ella es recluida 5 meses, pero no para estar meditando con tristeza, sino para estar recordando cada uno de los favores, cada una de las misericordias que había recibido ella, ¿no? Que iba a tener un hijo, el hijo por el cual tanto tiempo había pedido y que ahora en este tiempo de su vejez el Señor le había permitido ese gozo. Y no cualquier niño, sino que sería aquel que proclamaría al Mesías, ya no como aquel que vendría, sino aquel que ha llegado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al estar recordando todas esas misericordias, todos esos favores de parte de Dios, lo único que podía hacer es hincharse su corazón de gratitud, hincharse su corazón de alegría, de alabanza y de adoración al Señor. Esa es la tremenda diferencia que podíamos entonces ver entre Zacarías, un hombre piadoso, pero un hombre que por causa de su incredulidad no pudo recibir con gozo esa noticia. Y entonces ahí aprendimos, hermanos, que el estar recordando continuamente de las bondades del Señor, eso protege nuestros corazones. Eso protege nuestros corazones, porque si vemos que Dios en los tiempos pasados
Él nos ha respondido conforme a su buena voluntad. Y por cuanto Él es bueno y por cuanto Él no cambia, entonces tenemos la certeza que Él seguirá respondiéndonos conforme a su gracia, conforme a su misericordia. Eso va a proteger entonces nuestros corazones de toda la incredulidad que venga. En la medida en la que nosotros nos pongamos a meditar, así como lo hizo Elizabeth, para reconocer cada una de las bondades del Señor, amados hermanos. Pero no solamente le ayudó esto a Elizabeth a solamente proteger su corazón de toda incredulidad, sino que por el contrario se hinchaba su corazón de alegría, de gozo. Se inflamaba de tal manera que solamente podía gozarse en el Señor, que solamente podía llenarse su boca de alegría, de cánticos, de alabanza, de gratitud al Señor. Entonces, hermanos, el no reconocer todas estas respuestas de parte de Dios nos priva de esa gratitud, nos priva de esa alegría, de ese gozo en nuestros corazones, de esa alabanza y de esa adoración, pero también inflama nuestros corazones de todo pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios y nos llena de temor y nos llena de incredulidad, de dudas, como fue el caso de Zacarías. No solamente vimos eso, hermanos, también al final vemos a un Zacarías sordo y mudo, pero que a pesar de eso, él siguió sirviendo en el ministerio sacerdotal. A pesar de que había sido corregido, ¿no?, disciplinado amorosamente por el Señor para que pudiera ver su pecado, en medio de esas circunstancias difíciles, no lo llevaron a abandonar su ministerio. Y entonces aquí aprendemos que las circunstancias difíciles de la vida, para todos aquellos que son llamados al ministerio, no son de ninguna manera causa suficiente para abandonar este noble llamamiento. Y es que van a llegar momentos grandiosos, como lo vimos en la meditación, en el capítulo 18, cómo vimos que Dios se hizo presente, cómo tomó ese sacrificio de Elías, cómo fue invocado el nombre del Señor y cómo vieron las maravillas de Dios. Y entonces el pueblo de Dios dijo: Jehová es Dios. Y de la misma manera, hermano, que estás siendo llamado al ministerio, vas a ver en ocasiones esa mano poderosa del Señor. Vas a ver entonces el fruto de tu trabajo. Habrá conversiones, habrá nuevos miembros y podrás gozarte en todas estas cosas. Pero también va a haber momentos muy, muy, muy difíciles, donde, como vimos en el profeta Elías, querrás esconderte o irte al lugar más recóndito, que no serán esos momentos para nada fáciles y serás tentado a mirar atrás y abandonar el ministerio. Habrá momentos entonces en que querrás ser tentado a elegir entre un buen trabajo, entre una buena posición económica, en que serás tentado en estar mirando tu propia debilidad, en lugar de mirar la excelencia del poder de Dios que ha obrado en ti. Que podrán venir en las iglesias divisiones o falsos hermanos o falsos profetas. Pero en todo caso, amado hermano, el Señor te llama a ser hombre, a ser valiente y a no claudicar. Porque el Señor, que es todopoderoso, Él es el que te está llamando a esta obra gloriosa. Él, el que es completamente trascendente, no solamente
para que puedas participar en la obra de la construcción del reino y del templo de Dios, sino para que puedas ser testigo de su poder y de su gran gloria. Así que Él te capacitará y Él te dará toda la gracia para llevar a cabo el ministerio que Él te está encomendando. Porque Él te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y Él te recompensará grandemente por continuar hasta el final en este precioso llamado al cual tú has respondido, sí Señor, envíame a mí. Hay grande galardón en los cielos, amado amigo. Hay tesoros celestiales que ni siquiera nosotros podemos imaginar, que son de incalculable valor. Así que anímate, anímate en el Señor, porque Dios honra a los que le honran. Y con esto entonces quería empezar para tener un poquito de contexto, hermanos. Ya vimos acerca de la vida de Zacarías y de Elizabeth. Ya vimos acerca de la grandeza de este Juan, el Bautista, aquel que estos hermanos piadosos tendrían. Pero ahora vamos a ver de un anuncio todavía mucho más grande, mucho más sublime, que si este mensaje acerca del nacimiento de Juan el Bautista era increíble, ahora este mensaje del anuncio del Mesías, del Salvador, del Dios encarnado, es aún todavía mucho más increíble. Y que entonces comienza esta porción en los versículos 26 y 27, hermanos, diciendo, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces vemos, hermanos, que conforme a la palabra de Dios, Elizabeth ya estaba en el sexto mes de embarazo, conforme a lo que había sido anunciado por el ángel Gabriel, y es enviado ahora a una pequeña aldea, a la aldea de Galilea, en Nazaret, y fue enviado a ese lugar porque allí vivía entonces esta jovencita, esta mujer llamada María, que se encontraba comprometida con José. Y aquí es importante recalcar entonces la diligencia que tienen los ángeles para hacer la voluntad del Señor, porque ya habíamos visto entonces a este mismo ángel en la misión de llevar el mensaje de Zacarías, hermanos, el mensaje a Zacarías, perdón, de su hijo Juan, pero que no había sido recibido de la mejor manera. Y ahora entonces estamos viendo que el Señor está enviando a este mismo ángel a entregar un mensaje que humanamente es increíble, es aún más increíble. Que ahora ha llegado ese momento que todo el mundo estaba esperando. Ha llegado entonces el momento en el que muchas generaciones estaban esperando la aparición del Mesías. Y que al ángel Gabriel se le está encomendando anunciar este advenimiento. Y que entonces esta concepción sería de una manera única. Que este evento, amado hermano, hermana, es un evento que no se va a volver a repetir en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la redención. Es un evento que ocurrirá en el vientre de una mujer y una mujer virgen. Y a esta mujer, a María, a la Virgen María, se le dará la noticia de la encarnación del Salvador, del Rey de Gloria, del Santo y Sublime, del Señor de señores. Y entonces nos podemos empezar a preguntar,
¿En dónde es que fue anunciado entonces este mensaje? ¿A dónde fue enviado el ángel Gabriel? Fue enviado a la gran ciudad de Roma, fue enviado a la gran ciudad de Jerusalén, fue enviado a unas de las mujeres o de los hombres más prominentes de aquel entonces. Y la respuesta es no. No fue enviado a la ciudad más grande o a la ciudad más poderosa en aquel entonces. Fue enviado a un pueblo que era considerado el pueblo más insignificante, más pequeño, y que inclusive era despreciado por muchos, a Galilea, a Nazaret. Sí, hermanos, no era considerado como el mejor lugar para nacer. ¿Por qué? Hay al menos unos 4 puntos que tengo aquí. Galilea era despreciada o era despreciable porque tenemos a Judea, tenemos a Jerusalén, tenemos Samaria y hasta lo más recóndito tenemos entonces acá a Galilea y a Nazaret. De tal manera que entonces Galilea era lo más lejano que se pudiera encontrar del centro principal religioso de la ciudad de Jerusalén, donde estaban entonces las personas más prominentes, los líderes religiosos, que cuando un líder estaba ahí desarrollando teológicamente sus pensamientos, todos estos líderes normalmente eran de la ciudad de Jerusalén, hermanos. Y entonces, si alguien dijera que se iba a levantar un profeta o alguien prominente, pues tenía que esperar que fuera de la ciudad de Jerusalén, donde tenían todo este desarrollo teológico, donde era el centro principal religioso. No solamente era eso, sino que por causa de su lejanía también tenía mucho acercamiento con otros pueblos paganos. Y eso significaba que había entonces una mezcla cultural, porque ellos entonces tenían influencia con todos estos pueblos y por eso también era despreciable. O también podemos ver por su manera de hablar, que inclusive vemos en el Evangelio de Mateo que este Pedro fue reconocido que era discípulo del Señor por causa de su acento, por causa de su manera de cómo hablaba. Y que no era una manera en la que se jactaban, sino más bien cuando alguien escuchaba de la ciudad ver a este pueblerino hablando de esta manera, entonces era despreciado. Ah, tú eres de Galilea, tú eres de pueblo, tú no tienes el mismo conocimiento que yo. Y no solamente eso, sino que también eran considerados, por lo tanto, negligentes en todas las observancias, en todos los rituales religiosos, por estar tan alejados de Jerusalén. Por eso es que cuando va este Felipe a anunciarle que había encontrado al Cristo, aquel profeta que había anunciado Moisés, entonces Natanael le dice, ¿de Galilea puede salir algo bueno? ¿Sí lo ven como entonces ya estaba en la mente de los judíos que de Galilea no podía salir algo bueno? Y bien, también vimos que no fue enviada a una princesa, sino que fue a María, la cual era una mujer que estaba comprometida con un carpintero de la aldea. Sí, María era una mujer que era sencilla y que era pobre. Y entonces aquí empezamos a ver, hermanos, como dice en Isaías 55:8, que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de nosotros los hombres. O como le dijo también el Señor a Samuel en el libro de Primera de Samuel, cuando
le dice que él no mire el parecer o la belleza exterior de los hombres, porque el Señor no mira esas cuestiones o esas apariencias externas, sino que Él mira el corazón, mira el interior. Y que entonces lo que los hombres de aquel entonces, los judíos, miraban con desprecio, el Señor lo consideraba hermoso. El Señor consideraba algo preciosa a esta mujer piadosa. Una mujer, sí, pobre, una mujer humilde, pero una mujer piadosa. Una mujer que amaba al Señor. Una mujer que servía al Señor. A esta mujer es a la que Dios escoge para llevar sobre sí al autor de la vida, a nuestro Dios encarnado, al más grande de todos los tesoros, hermanos, a nuestro Dios hecho hombre. Y entonces vimos también cómo este ángel obedece inmediatamente a pesar de todas las circunstancias que ya habíamos visto con Zacarías. Y vemos entonces cómo ellos, los ángeles, indudablemente están prestos para llevar a cabo todas las órdenes del Señor, independientemente de las circunstancias o independientemente de cualquier tipo o clase que sea este mensaje, y que por eso las Escrituras, cuando el Señor nos está enseñando el Padre Nuestro, nos dice una parte: hágase tu voluntad como en el cielo, así como los ángeles del cielo que continuamente sirven sin chistar al Señor. Hágase tu voluntad en los cielos, como en los cielos, así también en la tierra. Pues bien, entonces este mensaje debería de ser entregado a esta virgen que estaba comprometida, que estaba no casada, pero sí comprometida, hermanos. Ya habían tenido entonces una fiesta, no de bodas, pero una fiesta solemne donde había entonces testigos y donde ya se habían comprometido para poder casarse, pero todavía no vivían como matrimonio. Cada uno vivía entonces lejos, ¿no? Y no solamente nos dice esto, sino que tanto María como José, hermanos, eran descendientes de la casa de David. E inclusive, hermanos, en la Biblia se nos relata acerca de la genealogía de Jesús en dos evangelios, tanto en el Evangelio de Mateo, en Mateo 1, del 1 al 17, como en este Evangelio que estamos estudiando, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 3, Lucas 3, 23 al 38. Y lo que la tradición sostiene, hermanos, la tradición de nuestra iglesia a lo largo de los años, sostiene que el Evangelio de Mateo sigue la línea de José, mientras que Lucas sigue la genealogía de María, y que por eso vemos entonces unas diferencias, que la diferencia principal cuando está hablando, por ejemplo, acerca de el Evangelio de Mateo, acerca del linaje de nuestro Señor el Salvador, de Jesucristo, nos habla acerca que viene de David y después viene de Salomón, y de ahí viene hasta que llega a Cristo el Señor. Pero de Lucas nos dice que viene de David y después no de Salomón, sino de Natán. ¿Vale? Entonces es por eso que ahí también nos está confirmando entonces las Santas Escrituras, hermanos, que tanto María como José provenían de la casa de David. Y entonces, en los siguientes versículos, ya nos está hablando acerca de la entrada que el ángel hace con María.
Y nos dice de la siguiente manera: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, y bendita tú entre todas las mujeres. Y lo primero que podemos notar entonces aquí es la manera tan cercana en la que el ángel hace su entrada, como si fuera un amigo muy cercano, como si fuera un pariente o un familiar que entra en su casa con toda confianza para saludar a María. Y que existe entonces tal confianza entre el ángel y María, porque María es creyente, como ya lo vimos, porque María entonces es una mujer piadosa, porque María es parte del reino de los cielos. Y está preparando también un ambiente de tranquilidad y de paz y de confianza para poder transmitir este mensaje. Pero al mismo tiempo, hermanos, no es un mensaje convencional. El saludo que está haciendo el ángel no es simplemente un hola, ¿qué tal? O no es un shalom, ¿no? La paz sea contigo, que sería como un equivalente para nosotros como un el Señor te bendiga. No lo está haciendo así. De hecho, esta palabra proviene de un vocablo, kairo, que no solamente sirve para una salutación, sino, por ejemplo, en Mateo 2:10 nos habla acerca de que este vocablo también sirve para mostrar regocijo. Por ejemplo, en Mateo 2:10 dice: y al ver la estrella se regocijaron. Esa es la palabra, se regocijaron con muy grande gozo. Así que es un saludo muy efusivo, es un saludo lleno de gozo. Pero no solamente eso, hermanos, es un saludo lleno de solemnidad y lleno de respeto. Es un saludo que está reservado para las personas más honorables, del más alto rango, así como los reyes. De hecho, esta palabra, amados hermanos, es la misma que, por ejemplo, utilizan cuando los soldados le están poniendo la corona de espinas a nuestro Señor Jesucristo, y que entonces inclinan su rodilla y le dicen: salve, Rey de los judíos. Es esa misma palabra, de tal manera que está diciéndole a María: salve, muy favorecida. Y por esta razón es que María puede turbarse en su corazón pensando: ¿qué clase de saludo es este? Porque María no solamente comprendía su condición como una mujer pecadora, al estar delante del ángel y contemplar la pureza y la santidad de él, sino que también ella puede reconocer su baja condición social. Entonces, ¿cómo era posible que se le hablara a ella de esta manera, con estas palabras tan elevadas, diciéndole: salve, muy favorecida, el Señor es contigo? Y entonces, María es señalada por el ángel del Señor, como el objeto de un favor muy, muy especial. Y eso la turba y eso la confunde. Y es que se le olvida entonces a María lo mismo que se puede olvidar a cada uno de nosotros. Que sí, ciertamente Dios es completamente trascendente. Que Dios habita en luz inaccesible. Que Él no es como nosotros, pero al mismo tiempo Él es cercano para los sencillos. Él es cercano para con los humildes. Él es cercano para los pobres de espíritu, que saben que no tienen nada que ofrecer a Dios y que esperan y que confían solamente en su misericordia. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 57, permítanme leérselos, hermanos. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura, yo habito en la santidad,
Pero no solamente ahí, hermanos, también dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Señor, que no solamente es alto y sublime, sino que se deleita en habitar con los humildes y con los quebrantados de corazón. Y que por eso entonces es seguido de toda esta turbación de María, confirma todo esto el ángel Gabriel, porque le dice en el versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. En medio de su confusión, María recibe ánimo y consuelo, muy similar a las palabras que recibe Zacarías. También le dice el ángel Gabriel, María, no tienes por qué temer. María, tú tienes el rostro favorable del Señor contigo. María, así como le dijo también el ángel a Daniel, eres muy amada. El Señor te ama. Y aquí entonces hay mucho que aprender. Y sabemos, hermanos, que no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay un solo esfuerzo o un solo mérito por medio del cual nosotros hagamos acreedor a Dios y que sea obligado a brindarnos su amor. Pero eso no es algo malo para todos nosotros como creyentes, sino todo lo contrario, sino que significa que no importa lo que hagamos, el Señor ya nos ha amado. Que no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, en Cristo somos valiosos. En Cristo somos de alta estima delante de sus ojos. Delante de Dios, amados hermanos, en Cristo Jesús somos muy amados. Así como no podemos hacer algo para ganar su amor, tampoco podemos hacer algo para poder perderlo. Ya lo tenemos seguro en Cristo Jesús. No es como los papás que cuando luego se llegan a enojar con sus hijos, les dicen, ya no te quiero. No, con Dios no es así. Puede haber un descontento por causa de nuestros pecados, pero eso no significa que cambie su gran amor para con nosotros ni la gran estima que nos tiene. Somos muy amados en Cristo Jesús. Amado hermano o hermana, nunca digas entonces que no vales nada, porque aunque seas despreciable delante de todo el mundo entero, eres precioso, eres preciosa, eres amado y conocido delante de tu Señor y de tu Salvador. El Señor verdaderamente te ama con un amor eterno y nunca cesará ese amor por ti. Hermanos, cuánta estima de parte de nuestro Dios y cuánto amor se necesita para que el Padre entonces pueda realizar este plan de rescate y de salvación por nosotros, que somos solamente criaturas y polvo y pecadores. Cuánta estima y cuánto amor se necesita en el Hijo para derramar su preciosa sangre hasta agotar la ira de Dios. Amado hermano, ¿sabes por qué el Señor no abrió su boca como Job para decir, ¿por qué me tratas como un injusto si yo he buscado vivir toda mi vida para hacer tu voluntad? ¿Sabes cómo dice Sofonías? ¿Cómo nos responde? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos.
Amado hermano, hermana, Cristo fue llevado al matadero y Él cerró su boca y Él cayó porque Él te amó y Él me amó, porque eres valioso y precioso delante de sus ojos. Y no porque Él haya visto algo en ti o en mí, sino porque Él quiso amarte así. Él quiso mostrar su gracia y su favor para contigo, para que fueras muy amado. Oh, hermanos, si es lo único que se te queda en esta tarde, es lo más precioso, porque eso es lo que puede hinchar tu corazón, que eres valioso, eres valiosa, muy amado y eres conocido. Él te conoce por tu nombre. Y no importa lo que hagas o dejes de hacer, Él te seguirá amando de la misma manera. Y nunca cambiará su amor, porque su amor es perfecto. Su amor es eterno. Su amor no cambia para los creyentes en Cristo Jesús. Nunca va a crecer porque ya no es posible que crezca, porque Él siempre te amará de esa misma manera, con todo su amor, de una manera eterna, de una manera perfecta, de una manera incondicional. En Cristo Jesús tenemos garantizado ese amor. Y bien, hermanos, siguiendo con los demás versículos del 31 al 33, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces aquí comenzamos a ver la noticia en escalada, hermanos, de menor a mayor hasta llegar al clímax. Así entonces, como en una obra musical donde hay diferentes tipos de movimientos, hermanos, donde primero es muy suave y muy lento, después con un ritmo más rápido, hasta que finalmente es completamente enérgico. Así de la misma manera comienza a mostrarnos quién es aquel que nacería de la Virgen María. Por eso le está diciendo primero, tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y no solamente le dice eso, este hijo será verdaderamente grande, porque él es el Hijo del Altísimo y él recibirá el trono de David, su padre. Y finalmente dice, y su trono nunca tendrá fin. Su trono no verá el fin. Entonces, el primer punto nos habla acerca de María, lo que ya hemos estado hablando, que siendo virgen, ella va a concebir y ella va a dar a luz un hijo. Que ella, aunque es virgen en ese momento, se le va a dar el privilegio de ser madre. Pero no cualquier privilegio, inclusive un privilegio más alto que el privilegio que se le dio, por ejemplo, a Eva, porque a Eva se le llamó la madre de todos los vivientes. Pero por eso el ángel le dijo, tú eres bendita entre todas las mujeres. En ese sentido, no va a haber una sola como tú. Porque aunque Eva fue llamada madre de todos los vivientes, María sería llamada madre del Hijo de Dios, madre del Altísimo, madre del Verbo de vida, madre de aquel que es llamado Espíritu vivificante. Y no solamente dice entonces que va a tener un hijo la Virgen, como dice la profecía, sino que también llamaría su nombre Jesús. Y es lo mismo entonces que recibe también su esposo, aquel que ya sería su esposo, José,
porque en el Evangelio de Mateo se relata que José tiene temor y José quiere dejarla. Pero entonces también el ángel se presenta delante de José y le dice, no temas en tomar a tu mujer, porque ese producto que está en su vientre es del Espíritu Santo. Y ahí es donde le dice, llamarás su nombre Jesús. Y ahí es donde nos dice por qué se llamaría Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y entonces vemos esta ilustración que María, siendo pobre y una completa desconocida, tendría el honor de ser la madre del Mesías, del ungido de Dios. Y era lo que todo el mundo necesitaba, hermanos, pero no era lo que esperaban los judíos, porque ellos esperaban que viniera alguien con un poder político, militar, que aplastara a sus enemigos. Ellos pensaban acerca del Mesías como en los tiempos de los jueces, que mientras ellos habían pecado, clamaban a Dios y entonces Dios les enviaba un libertador que aplastaba y que quitaba ese yugo de ellos para poder ser entonces libres. Y el hecho de que estuvieran bajo el yugo del dominio del Imperio Romano, eso levantaba todas estas expectativas. Así era entonces como ellos lo interpretaban cuando la Biblia hablaba de un líder que gobernaría con justicia y con paz. Pero entonces no se daban cuenta de esa necesidad que era aún más apremiante de ser librados de la muerte, de ser librados de la condenación eterna, de ser perdonados de todos sus pecados. Cuando dice entonces acerca de la más grande bienaventuranza en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pero no solamente entonces nos dice eso, que sería llamado Jesús, sino que además el Hijo de María sería verdaderamente grande, y esa grandeza radica en quien es Él mismo, porque Él sería llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Jesús, entonces, en ese sentido único, Él es Hijo de Dios en ese sentido único y completamente diferente a nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, hermanos, porque somos adoptados y porque somos regenerados, pero en Él es el Hijo de Dios, porque Él es la imagen misma de su sustancia, hablando de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es uno con el Padre, como dice Juan 1, y 2, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que este sería el Hijo amado de Dios en el cual Él tiene complacencia. Jesús, como dice en Romanos 9:5, Jesús es Dios en todo y bendito por los siglos. En eso, hermanos, es que radica la grandeza de este santo ser, como nos dice más adelante. Y no solamente nos habla de esta grandeza, sino que se hace todavía más notable la grandeza de nuestro Señor, porque siempre va acompañada de humildad. Porque como vimos hace un momento, el excelso y el sublime Hijo de Dios, entonces está dispuesto a sacrificarse para salvar a los pecadores. Por eso en el profeta Isaías, en el capítulo 53, no solamente nos dice que
que este siervo tendría parte con los grandes y con los fuertes repartiría despojos, lo cual habla de su grandeza, sino que también habría de derramar su vida hasta la muerte, hablando de su humildad, de su humillación. Entonces, por eso podemos decir, ¿quién es como el Señor nuestro Dios, como lo dice el profeta Miqueas? Que es el alto, el sublime y el eterno y el santo, que se ha humillado para escuchar el clamor de su pueblo, que ha bajado hasta las profundidades de la tierra, que ha asumido un cuerpo humano y que ha llevado sobre sí nuestros pecados, derramando su sangre hasta la muerte, para hacer posible la reconciliación, para hacer posible el perdón de nuestros pecados, la paz y la comunión eterna con nuestro Dios. Ahí entonces es más notable esa grandeza porque es contrastada con su humildad. Pero no solamente nos habla de su grandeza, hermanos, también nos habla que el Señor, que su Padre le daría a Jesús el trono de David. Y esta profecía se encuentra en 2 de Samuel. Cuando Dios le dice a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y por estos motivos es que se menciona, hermanos, que tanto María como José pertenecían a la casa de David. Así que Jesús era descendiente de David según su naturaleza humana y por lo tanto él cumpliría perfectamente y definitivamente esta profecía. Pero el reino de Dios no era un reino terrenal como lo estaban esperando, como lo vimos acerca de los judíos, sino es un reino celestial. Por eso podemos asegurar que el reino de Cristo fue inaugurado en su primera venida, el día de aquella muerte y muerte de cruz, que no fue de ninguna manera una derrota, sino una victoria, hermanos, sobre la muerte y sobre el pecado. Cristo vino a conquistar sobre nuestros enemigos espirituales. Por eso lo declara la carta a los Colosenses de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, hermanos, Cristo ha establecido su reino celestial sobre la tierra, y ahora este reino de gracia conquista los corazones de los hombres, de aquellos que creen en su nombre, de aquellos que se humillan y que confiesan que Cristo es el Salvador, hasta aquel día que Él regrese. Hasta aquel día entonces que Él regrese y Él haga todas las cosas nuevas, renovándolo todo. Entonces, hermanos, Él, Cristo, reinará con justicia y reinará con paz sobre la tierra. Hermanos, vamos a ver entonces, ya para finalizar, algunas aplicaciones recordando lo que ya hemos visto a lo largo de esta predicación. La aplicación número 1: el hombre puede mirar la apariencia exterior, pero Dios mira el interior. Así que tú, hermano, aunque para este mundo seas despreciable, para Dios eres su más preciado
tesoro. Recuérdalo entonces cada día, porque eso puede llenar y inflamar tu corazón de amor, de alabanza y de gratitud a Dios, por ese amor y por esa gran estima que Dios tiene por ti en Cristo Jesús. Recuerda entonces también, punto número 2, que la salvación de Dios es de principio a fin una obra solamente del Señor, y que esta obra entonces es producto solamente de su gracia, solamente de su favor, y que se obtiene únicamente a través de la fe en Jesucristo. Y que estando ya en Cristo, no hay nada que puedes hacer para mejorar o para empeorar el amor que Dios ya tiene por ti, porque ya te ama de manera perfecta y eterna en su Hijo. Y para ti entonces, amado amigo, que nos escuchas, que nos visitas, lo que más necesitas para tu vida no es que mejore tu salud o tus finanzas o tu familia. Recuerda lo que le dijo el ángel a María, que sería llamado Jesús, porque Él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que arrepiéntete y cree, porque es lo único que necesitas para poder ser reconciliado con Dios. Y que fuera de Cristo no puedes ser amado, sino que solamente puedes recibir la santa ira y la santa indignación por causa de tus pecados. Pero que si depositas tu fe en el Salvador, en Jesucristo el Hijo de Dios, entonces será satisfecha tu alma con grosura. Y entonces serán perdonados todos tus pecados. Y entonces serás amado continua y perfectamente por toda la eternidad. Amén, hermanos. Vamos a orar.